queridos niños, este video es realizado con la finalidad de dos cosas. Número uno, explicarles el contenido correspondiente al tema principales disciplinas filosóficas y número dos, explicarles cómo realizar correctamente el organizador gráfico llamado mapa mental. Muy bien, necesitamos primero dos cosas. Nuestra hoja de nuestro archivador o de nuestro cuaderno. Yo recomiendo que sea hoja tamaño carta u oficio. No utilicen las hojas de carpeta porque son muy pequeñas y no se pueden realizar organizadores gráficos correctamente. ¿Bien? Entonces, tenemos nuestra hoja en blanco. Por otro lado, deben de alistar ya su cartilla. Yo la tengo impresa, pero probablemente ustedes, si no la tienen impresa, la tienen desde su celular. Bueno, lo que vamos a hacer primero es ubicar, siempre para realizar un mapa conceptual, tenemos que ubicar cuál va a ser nuestro título, porque nuestro título es nuestra idea central y los subtítulos van a ser las ideas secundarias. Muy bien, entonces, si nosotros revisamos en nuestra cartilla la página 222, nos vamos a dar cuenta que existe el título Principales Disciplinas Filosóficas. Como he decidido realizar un mapa mental, lo primero que hago es ubicar este tema en el centro. Entonces, hago un elipse y escribo Principales Disciplinas Filosóficas. Este es mi título, por eso siempre va al centro de la hoja. Bien. Luego, el segundo paso es identificar cuáles son los subtítulos que corresponden a este título principal. Y yo me fijo y dice que tengo como subtítulos principales teoría de la ciencia, teoría de los valores y teoría de la realidad. Entonces, divido mi mapa en tres espacios. Teoría de la ciencia, espacio número 1, teoría de los valores, espacio número 2, y teoría de la realidad, espacio número 3. Ahora, lo que tengo que hacer es ir desarrollando subtítulo por subtítulo. Vamos a quedarnos con teoría de la ciencia. Fíjense aquí. Lo primero que hago es sacar una flecha de mi título principal, que es disciplina filosófica, y voy a escribir el título que está en mi cartilla. El título aquí viene a ser teoría de la ciencia. Luego yo me fijo que la teoría de la ciencia tiene 3 puntos: lógica, epistemología y nociología. Quiere decir que yo voy a sacar 3 ideas. Entonces, de teoría de la ciencia voy a sacar 3 ideas: lógica, epistemología y nociología. Ahora lo que yo tengo que hacer es leer cada subtítulo, darme cuenta de qué trata cada disciplina filosófica y anotar las ideas más importantes dentro de mis elipses. Para sacar las ideas importantes, no siempre tengo que copiar tal como está en la cartilla. Puedo quitar palabras, no tengo que repetir las palabras en diferentes elipses, no se repite. Y solamente tengo que escribir máximo una frase. Entonces no puedo copiar todo mi título y después todo lo que hay dentro de ese título. Tengo que sacar las ideas más importantes. Ejemplo, aquí dice: lógica, estudia las leyes formales del pensamiento y los métodos generales de la ciencia. Bueno, como recién estamos empezando y cuando leo el contenido de mi subtítulo es muy corto, entonces no se puede resumir mucho. Entonces vamos a dividir en 2 ideas. La lógica estudia primero las leyes formales del pensamiento y estudia también los métodos generales de la ciencia. No es necesario que yo coloque la palabra estudia, porque se sobreentiende, ¿no? La lógica estudia las leyes formales del pensamiento y también estudia la lógica, los métodos generales de la ciencia. ¿Bien? Eso es lo que dice el contenido de la cartilla, pero yo hubiera puesto estudia el pensamiento, nada más. Pero bueno, ese es el contenido que está en la cartilla. Ahora nos fijamos, el siguiente subtítulo de nuestra cartilla dice epistemología. Entonces yo voy a sacar de la teoría de la ciencia otra flecha que se llama epistemología. Muy bien. Esta epistemología
Voy a leer su contenido de mi cartilla que dice, es el estudio de la producción y validación del conocimiento científico. Se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas que llevan a su obtención y el criterio por los cuales se lo justifica. Todo esto yo voy a resumirlo en la siguiente idea. La epistemología va a estudiar la producción y validación del conocimiento científico. Fíjense, en este recuadro, en esta elipse, no hay más de una frase. La frase es producción y validación del conocimiento científico. Luego de todo lo que leí, lo voy a resumir en que la epistemología estudia problemas. ¿Qué cosa? ¿Qué problema? ¿Cómo se obtiene el conocimiento y cómo se valida el conocimiento? Porque la epistemología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el conocimiento científico y los criterios que el conocimiento tiene que cumplir para ser considerado como científico. No cualquier cosa es considerado un conocimiento científico. Para hacerlo hay muchos pasos y reglas que seguir. Entonces, la epistemología se encarga de dar respuesta a este problema. Cómo se obtiene el conocimiento y cómo el conocimiento se valida. Es decir, se reconoce como verdadero. Muy bien, nos vamos a nuestra cartilla y leemos el tercer subtítulo que dice noceología. Cuidado, no se lee la G, solo se lee noceología. Ahora, el que la G esté primero y la N venga después, significa que vamos a estar hablando del conocimiento. Cuando usted vea siempre la letra G y la letra N juntas, significa que esa palabra se refiere a algo relacionado con el conocimiento. En este caso podemos ver que dice, la noceología estudia la relación que ocurre en el proceso del conocimiento, es decir, entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido por él, además de los problemas que surgen en esa relación, como posibilidad, origen, esencia, formas de conocimiento humano y criterios de verdad. Entonces, todo esto yo lo voy a resumir en las siguientes ideas. La noceología estudia el proceso de conocer, pero también estudia diferentes problemas. ¿Qué problemas? La posibilidad del conocimiento. ¿Qué problema? El origen del conocimiento. ¿Qué problema? La esencia del conocimiento. Y además la noceología estudia los criterios de verdad. Entonces, fíjense ustedes cómo en esta parte estoy resumiendo todo lo que está aquí redactado como texto. Entonces, para eso me sirven los organizadores gráficos, para que yo pueda organizar las ideas de manera que sea más fácil entender el tema y estudiar. ¿Muy bien? Entonces, fíjense, repasamos. Las disciplinas filosóficas se dividen en teoría de la ciencia. La teoría de la ciencia está constituida por tres disciplinas. La lógica, que estudia las leyes formales del pensamiento y los métodos generales que utilizan las ciencias. La epistemología, que estudia la producción y validación del conocimiento científico, basado en la resolución de los problemas, que es cómo se obtiene el conocimiento y cómo se valida el conocimiento para ser considerado científico. Por otra parte, otra de las disciplinas de la teoría de la ciencia es la noceología, que estudia el proceso de conocer y que pretende responder a diferentes problemas. ¿Cuáles son? La posibilidad del conocimiento, el origen del conocimiento, la esencia del conocimiento y los criterios de verdad. Muy bien, hemos desarrollado ya las primeras tres disciplinas filosóficas. Si me fijo en mi cartilla, luego viene un subtítulo que se llama Teoría de los Valores. Esto lo he desarrollado en esta parte. Anoto entonces, de mi idea central, que es disciplina filosófica, saco una nueva para la teoría de los valores. Si yo me fijo en la cartilla, la teoría de los valores tiene 4 subtítulos, que viene a ser axiología, ética, estética y filosofía de la religión. Entonces, esos 4 subtítulos voy a ponerlos dentro de mi elipse. Y divido el espacio en 1, 2, 3 y 4. En el primero voy a colocar axiología. Yo leo entonces qué es lo que dice que estudia la axiología. Y me dice la cartilla, estudia la esencia, clase, jerarquía, realización y conocimiento de los valores. ¿Qué es lo que estudia la axiología? Estudia los valores. Eso es lo que anoto como idea principal. Ahora,
¿Qué cosa estudia la axiología de los valores? Estudia la esencia, las clases y la jerarquía de valores. Fíjense, no estoy copiando tal como dice el texto. No lo estoy copiando. Estoy leyendo, estoy entendiendo, estoy sacando las ideas principales y las estoy analizando en cada una de estas elipses. Fíjense que en este caso he puesto tres palabras y acá una. Pero fíjense que cada una de estas ideas expresa un sentido. No son palabras puestas al azar. No solamente he puesto cualquier. Es que la profe ha dicho que pongamos una palabra. No digo que pongan una palabra. Digo que pongan una idea completa. A veces las ideas completas se expresan en una oración. A veces las ideas completas se expresan en solo una palabra. Cada contenido es diferente. Nos fijamos en nuestra cartilla y nuestra siguiente disciplina viene a ser la ética. Cuando yo leo, la cartilla me dice, tiene por objeto el análisis filosófico y la explicación de los hechos morales, es decir, el comportamiento moral de los seres humanos en la sociedad. Se pregunta por los fundamentos del fenómeno moral, del ser, deber ser y el sentido de las normas morales. Entonces yo voy a resumirlo en tres principales ideas. La ética analiza y explica los hechos morales. ¿Listo? La ética se pregunta por los fundamentos. ¿De qué? Fundamento de la moral, fundamento del ser, fundamento del deber ser. Y por último, la ética estudia el sentido de las normas morales. Fíjense, nuevamente, tengo un texto que es corrido y lo que hago es dividirlo en ideas principales. Cuando la idea lo permite, la idea se subdivide en otras pequeñitas ideas. Cuando la idea no lo permite, la idea se queda ahí. Para saber si abro o no nuevas ideas, tengo que leer el contenido y entenderlo. El objetivo es no escribir palabras innecesarias y no repetir las palabras que yo escribí. Ahora, me sigo fijando en mi cartilla y ya me voy a la página 223, donde me dice que la siguiente disciplina filosófica que pertenece a la teoría de los valores es la estética. Y luego dice, estudia las cuestiones filosóficas sobre la belleza fundamentalmente desde los siguientes aspectos. El problema ontológico metafísico desde el punto de vista del ser, la esencia de lo bello en general. Por otro lado, tomando en cuenta al hombre como partida, estudia la esencia de las vivencias estéticas y sus dos manifestaciones. Yo voy a resumir todo eso en que la estética estudia la belleza. Exactamente, ¿qué cosa de la belleza es lo que estudia? La esencia de lo bello. ¿Muy bien? Ahora usted puede también aumentar aquí quizás, estudia la belleza y el arte, ¿no? Entonces, el arte expresado como forma de reconocer a la belleza. Fíjense cómo en dos pequeñas palabras expreso ideas completas. ¿Bien? Ahora, por último me voy a la siguiente disciplina filosófica que dice filosofía de la religión. Y acá me da un texto del cual yo solamente he sacado como ideas principales que la filosofía de la religión estudia la esencia de la religión. Entonces, pero ya no escribo de la religión porque ya aquí filosofía de la religión. Ya se sobreentiende que si digo estudia la esencia, es la esencia de la religión. Por otro lado, la filosofía de la religión también estudia el sentido de los fenómenos religiosos. Fíjense, principales disciplinas filosóficas, he sacado una idea llamada teoría de los valores, y esa teoría de los valores se divide en las 4 disciplinas filosóficas. Cada disciplina filosófica he leído el texto y he sacado ideas principales. Si la idea lo permite, se sacan pequeñas ideas. En este caso sí, en este caso no, en este caso sí. ¿Se dan cuenta? Ahora me voy a ir a mi último subtítulo que dice teoría de la realidad. Y me dice que la teoría de la realidad se divide en 3: ontología, metafísica y teoría de la concepción del mundo. Entonces, esos 3 los voy a colocar cada uno en su propia elipse. En el caso de la ontología, he leído el texto y he sacado lo más importante. La ontología estudia el ente en sus dimensiones generales. Eso es lo que estudia la ontología. Por tanto, escribo las ideas principales, que son además muy cortas, pero son ideas completas en cada una de las elipses.
Luego me fijo y está como dentro de la teoría de la realidad, la disciplina filosófica llamada metafísica. Y la metafísica, luego de leer el texto, me doy cuenta que hay dos ideas importantes. Uno, que la metafísica estudia la cosa en sí. ¿Y qué será la cosa en sí? Bueno, es aquello que es inexperimentable. O sea, racionalmente no podemos comprobar su existencia, pero a lo mejor lo podemos experimentar no a través de los sentidos, sino a través de la intuición, ¿no? Por ejemplo, hay personas que creen mucho en los fantasmas. Científicamente no se va a comprobar jamás que existen los fantasmas, pero hay personas que intuyen, que sienten, pero no es que lo sientan con los sentidos como se sienten los objetos concretos, sino que es una sensibilidad un poco más intuitiva. ¿Bien? Por último, la teoría de la concepción de mundo, después de revisar mi cartilla, me doy cuenta que en realidad estudia el mundo. Y aunque parece tautológico, hay que poner que estudia el mundo, pero trata de buscar de este mundo la esencia, el origen y la finalidad. Entonces quiero que se den cuenta que cuando yo hago un organizador gráfico, sea mapa mental, mapa conceptual o esquema, lo que estoy haciendo es una representación gráfica de un contenido escrito, de un contenido en forma textual. Entonces esto que está así, que probablemente no le entiendo, cuando yo lo hago organizador gráfico, me permite identificar cuáles son las ideas principales y secundarias. Yo puedo utilizar diferentes colores para distinguir unas ideas de las otras. Y lo que escribo no es al azar. Hay muchachos que piensan que por poner el título y luego copiar todo lo que está ahí en otro recuadro más grande, ya están haciendo un organizador gráfico. Y eso es incorrecto. Porque cuando usted mira su organizador gráfico y no entiende el tema o no se da cuenta de qué trata el tema, quiere decir que su organizador gráfico está incorrecto. Cuando usted mire su organizador gráfico, se tiene que dar cuenta de qué se está hablando. Por ejemplo, en este caso, yo sé que se está hablando de la disciplina filosófica y que estas se dividen en tres. Ahora, estas tres clases, ¿ya? Estas tres clases de abordaje se dividen en una disciplina, en dos disciplinas, tres y en cuatro. Este abordaje de teoría de los valores se divide en cuatro disciplinas filosóficas. Este abordaje de teoría de la realidad se divide en tres. Y el abordaje de teoría de la ciencia se divide en estas otras tres. Entonces, aquí me doy cuenta que lo que estudia la lógica lo dice en estos espacios. Aquí me doy cuenta que lo que dice o estudia la epistemología se desarrolla en estas ideas. Y de esa manera, sin repetir palabras innecesarias, solamente utilizando máximo una oración o una frase, ¿ya? Voy desarrollando el sentido de mi tema. El organizador gráfico me sirve para identificar las ideas principales y las secundarias. En el momento que yo tenga que estudiar, solamente reviso mi organizador gráfico y ya puedo repasar el tema. Pero si usted pone muchas ideas, si usted solamente copia el texto, no lee, no entiende, no le va a servir el organizador gráfico para estudiar, por lo tanto está realizado de manera incorrecta. Bueno, queridos niños, eso es cuanto quería expresarles el día de hoy, prepararlos para su evaluación y capacitarlos para que cada vez vayan mejorando la calidad de sus organizadores gráficos. Eso es todo, queridos niños. Bye, bye.